Una jornada más, el nombre de Miguel Ángel Rodríguez ha vuelto a desatar la indignación en las redes sociales, tras haberse hecho viral el siguiente extracto de la entrevista en el periódico El Mundo, del expresidente de El País y Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián. Aludiendo a sus relaciones personales con los expresidentes del gobierno Felipe González y José María Aznar, Juan Luis Cebrián no dudó en describir el episodio vivido durante el fatídico 11M de Madrid, y en acusar al propio Miguel Ángel Rodríguez de ser el autor intelectual del bulo sobre la autoría de ETA que ha sido recurrentemente usado por la derecha. Un bulo que aún sigue la línea oficial del Partido Popular y que el propio Miguel Ángel Rodríguez se encargó de seguir difundiendo, con el siguiente vídeo producido en su época en FAES con José María Aznar, antes de volver a la política de la mano de Isabel Díaz Ayuso. El atentado más horrendo que haya cometido nunca ETA. De la política catalana. Violentos manifestantes. El 11 de marzo, los Supuestos terroristas de Al-Qaeda. fue un engaño masivo. Después de sufrir durante décadas el acoso de ETA, los terroristas atacaron en Madrid, dejando un reguero de 192 muertos y más de 1.400 heridos. Siempre recordaremos a las víctimas. Son lo más importante de esta tragedia. El ataque fue similar al que ETA había previsto 3 meses antes en la estación de Chamartín. La Guardia Civil interceptó un tren con mochilas explosivas que deberían hacer explosión en plenas Navidades de 2003. 10 días antes del atentado, la Guardia Civil detuvo un furgón lleno de explosivos en Cuenca, aunque la entonces oposición socialista puso en duda que existiera una amenaza real y sugirió que era una exageración del gobierno para dar miedo en época electoral. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo está conduciendo el gobierno el tema terrorista para que los ciudadanos estén empezando a pensar que estamos en una mentira? Los avisos del gobierno sobre posibles atentados de etarras o de islamistas fueron despreciados permanentemente por la izquierda. Sostiene al día de hoy que los detenidos en Barcelona, como dijo usted, son una célula vinculada a Al-Qaeda, peligrosa. Lo sostiene. Eso es lo que quiere saber la opinión pública. Que se den argumentos, no simplemente retórica sobre la seguridad. Argumentos. Yo recuerdo lo que dijo el señor Aznar aquí, en el Congreso de los Diputados, que aquellos supuestos terroristas de Al-Qaeda detenidos en Barcelona, hoy todos en libertad, todos ellos puestos en libertad por el juez, estaban dispuestos, decía Aznar, a atacar causando el mayor daño y destrucción posibles y que cuentan, decía el señor Aznar, con sustancias que podrían causar centenares, si no miles, de muertos. Ya saben ustedes qué sustancias eran, ¿verdad? Detergente. A ese paso, cualquiera que sea un poco moreno y que quiera colaborar en las tareas del hogar va a terminar detenido por parte de ustedes como miembro de Al-Qaeda. La masacre de los terroristas, el 11M, no fue distinta de anteriores matanzas de ETA en Barcelona, en Zaragoza, en Sevilla, en toda España. El 2 de marzo de 2004 se avisaba que el gobierno temía un atentado de ETA. Durante el gobierno del Partido Popular, ETA había sufrido los peores ataques policiales, porque José María Aznar se negó a cualquier componenda con la banda. Jamás se negoció con ETA ninguna clase de concesiones políticas. Batasuna fue, por fin, ilegalizada por los tribunales de justicia. Solicite la ilegalización de Herri Batasuna. ETA estaba más débil que nunca. Gracias a una política antiterrorista firme, su derrota se veía posible. El 11 de marzo, durante todo el día, España pensó que ETA había sido la responsable de los asesinatos de aquella mañana en Madrid. En la mañana de hoy, una banda de criminales ha asesinado a decenas de personas en Madrid y ha herido a varios cientos más. Estamos ante el atentado más horrendo que haya cometido nunca ETA. Pobres gentes que iban a trabajar en el tren. ETA, estoy absolutamente convencido, que está escribiendo su final. Estoy absolutamente convencido de esto. El gobierno tardó menos de 60 horas en detener a los primeros autores materiales. Para entonces, la izquierda ya había sembrado las calles de odio y de enfrentamiento.
Primero fue una insinuación, luego una afirmación y finalmente un estruendo. El gobierno mentía. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. El secretario general del Partido Socialista ha elaborado la teoría de que en esos días se fraguó un engaño masivo por parte del Partido Popular. Fue un engaño masivo. ¿Pero fue así? España fue radicalmente dividida entre quienes salieron a la calle a clamar contra la masacre y quienes vieron una oportunidad de aprovecharse políticamente del drama. Como si de una batalla política se tratara, la izquierda, junto con los movimientos antisistema, lanzó una estrategia. El culpable, obligatoriamente, tenía que ser el gobierno del Partido Popular, justo 2 días antes de que se abrieran las urnas, mientras el gobierno trabajaba para detener a los culpables. Ayer hemos visto qué ha pasado en Casablanca, en un atentado muy grave donde han perdido la vida muchas personas, porque a España no le conviene seguir la estrategia de Bush de lucha contra el terrorismo y de búsqueda de la seguridad. No nos conviene. No nos conviene como país. El señor Aznar acaba de decir que no tiene nada que ver los atentados de Casablanca y de Arabia Saudí con la guerra de Irak. Ni una sola vida vale su soberbia. Cuando el Ejecutivo Socialista sufrió 30 atentados islamistas, nadie culpó al gobierno. La primera reacción de los ciudadanos fue auxiliar a las víctimas, organizar las donaciones de sangre, volcarse en la atención a las familias y acudir en masa a la manifestación institucional bajo el lema «Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo». Madrid y España entera dieron una lección de comportamiento cívico tras la mayor masacre sufrida nunca. La prudencia y la perseverancia frente al dolor. El 11M por la noche acabaron las autopsias. No había suicidas. Pero la izquierda se inventó y difundió que sí lo sabía. El propio Rodríguez Zapatero difundió este bulo para hacer creer que el gobierno estaba ocultando la verdad. Se dijo también que los servicios secretos de otros países dudaban de la autoría de ETA. Era todo lo contrario. Ningún servicio de información de todo el mundo tenía ninguna pista. Nadie detectó nada que pudiera llevar a los autores materiales. Todo era mentira. Antes de que se llegara a los autores materiales de la masacre, la izquierda había decidido que el gobierno legítimo y democrático estaba mintiendo por intereses electorales. Todo indica que los terroristas fueron dosificando la información para asegurar el éxito propagandístico de su acción. Tuve una sensación, que es que alguien me iba llevando a un sitio al que ese alguien me quería llevar durante esas horas. Pero la frase «el gobierno miente» no era nueva. No fue fruto de esa jornada de los atentados. La izquierda no improvisó. El día anterior al de los atentados, el candidato Rodríguez Zapatero ya apuntó esa acusación como eje electoral del final de su campaña. Era la misma acusación que había utilizado contra el Partido Popular. El gobierno miente. Nos mintieron, nos engañaron con mentiras. Engañado, mentido. Con mentiras. Este país no se merece tantas mentiras, tantas mentiras. El 11 de marzo, los socialistas tuvieron oportunidad de representar la obra de teatro que habían ensayado meses antes. Fue una larga campaña de acoso que incluyó asaltos, insultos y agresiones a sedes y a dirigentes y militantes del Partido Popular. Zapatero, en el Parlamento, se negó a condenar estas agresiones antidemocráticas. Llevaban más de un año diciendo que si había un atentado sería por culpa de la guerra de Irak. Pero la verdad es otra.
Los autores del 11M han confesado que empezaron a preparar el atentado mucho antes de la guerra de Irak. La realidad es que los terroristas islamistas quisieron cambiar el gobierno de España. Para conseguirlo, no dudaron en provocar el mayor atentado en la historia de España. No pusieron las bombas solo para matar, sino para volcar el resultado electoral. La primera pregunta que hizo a la policía uno de los detenidos el día 15 de marzo fue: ¿quién ha ganado las elecciones? Y la izquierda no desaprovechó la oportunidad. Desde el primer momento dedicó todo su esfuerzo a sacar a la gente a la calle. El mensaje de "el gobierno miente", que no se vayan de rositas, queremos un gobierno que diga la verdad, y Partido Popular asesino, corrió de un punto a otro de España, precediendo a la palabra "pásalo" en los mensajes de los teléfonos móviles. La izquierda no respetó el derecho de los ciudadanos a una jornada de reflexión antes de ir a las urnas. No hubo reflexión, fue una jornada de coacción antidemocrática.